¿Cuántos han venido por una palabra? ¿Cuántos en sus hogares van por la palabra? Yo creo que Dios nos va a hablar hoy día. Tome la palabra, tome la palabra. Y si a usted le llegó una palabra, usted la hace suya la palabra, aprenda a sellar esa palabra. La sellamos con una ofrenda, amén. Siempre que un profeta vino a hablarle a un hombre de Dios en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, tomó una ofrenda y la selló la palabra con una ofrenda. Así también usted hágalo en el nombre de Jesús, amén. La palabra queda en Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, verso 15. Vamos a leer ese pasaje, verso 15, y luego vamos a estar hablando un poco el contexto histórico. Voy a leer la palabra del Señor, Josué capítulo 24, verso 15, y lo voy a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la gran iglesia en sus hogares, en la radio, los que están aquí dicen amén. Dice así la palabra del Señor: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, dígalo, yo y mi casa serviremos al Dios que todo lo puede, al Dios que reprende la pandemia, al Dios que reprende el virus, al Dios que sana las vidas y los corazones. Yo y mi casa, dijo Josué, serviremos a Jehová. Amén. Que Dios los bendiga. Demos un aplauso al Señor por la palabra. Estamos acostumbrados a aplaudir por la palabra. Usted allí en su hogar, amén. Dios los bendiga. Yo quiero, antes de entrar a la palabra, quiero decirles que siempre usted tiene que tener la fe de que Dios está con usted, de que Dios está con usted. A veces nosotros nos alejamos del Señor, vamos y nos alejamos del Señor por A veces motivo, nos alejamos. ¿Cuántos de nosotros? Yo un día estuve 12 años alejado del Señor. Hice las que nunca hice, porque alejado de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Ahora, cuando yo me alejo del Señor, lo dejo por completo, dice que 7 espíritus peores vuelven a mi vida. Por eso que hacemos lo que nunca hemos hecho. Entonces, vivir lejos de Dios, de verdad que nada sacamos en limpio. Vivir lejos de Dios es terrible. Es estar sin cobertura, es estar alejado de Dios, es estar sin esperanza. Por eso yo los invito a volverse a Dios con todo. Si usted ha estado alejado de Dios, es hora que vuelva al Señor. Volveos a mí, que yo me volveré a vosotros, dice su palabra. Es bueno que en este tiempo son tiempos difíciles, complicados. Es hora que te vuelvas con todo a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando yo leo esta palabra de Josué, de verdad me encanta Josué. Josué en el capítulo 24 está haciendo un discurso de despedida. De hecho, en la Biblia que yo tengo, en el subtítulo sale discurso de despedida de Josué. Dice que Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquén y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales. Los reunió a todos y se presentaron delante de Dios. Y Josué les habló, les dijo al pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel. Y le empieza a hablar de que vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y Nacor, y servían a dioses extraños. Y Josué empieza a decirle y le empieza a hablar de dónde salió todo este plan que Dios tenía con su pueblo. Y le habla que Dios mandó a buscar a Abraham, que estaba al otro lado del río. Por eso que a los hebreos se le dice los del otro lado, porque Abraham viene del otro lado y tiene que cruzar el río. ¿Se acuerda cuando Dios le dijo: deja a tu familia, deja a tu padre, a tu madre, deja a tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré? Y Abraham, en obediencia, deja todo, deja todas sus costumbres y se va tras el Dios que lo había llamado. ¿Qué empezó a suceder? Dios empezó a bendecir a Abraham, por cuanto Abraham obedeció al Señor. Y esto es glorioso.
Y Josué empieza a recordarle al pueblo, porque Josué está dando la despedida. Él se está retirando y le está hablando al pueblo. Y de repente Josué al despedirse, de repente se desprende de esta palabra, porque todos conocemos esta palabra, el verso 15. Y les dice, él les dice, en el verso 14 dice: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. O sea, le hace un repaso Josué, le hace un llamado de que tienen que servir al único Dios todopoderoso, el cual los ha cubierto en todos estos años. Hermano, déjame decirte que tú y yo tenemos que servir al Dios que todo lo puede. Amén, hermanos. Y aquí es donde yo quiero entrar en este verso. Y dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servir. Y esa palabra es la que me llama la atención, porque Dios nos da la opción. Dios no es un Dios tirano, sino que Dios te da la opción. Y te dice, porque si Él te da a escoger, Él no te dice: mira, esto no. Dios siempre nos da un libre albedrío de lo que tú y yo queremos hacer. Él no obliga a nadie. Y en esta mañana Él te dice: escogeos. ¿Por qué me llama la atención esta palabra? Porque hay mucha gente fuera del Señor que ha aceptado a Jesucristo, ha conocido de sus bondades, ha sido bendecido, pero hoy está lejos del Señor. Y hoy Dios te dice y reúne al pueblo. Yo sé que me estás mirando a través de la televisión, me estás mirando a través del Facebook Live, me estás escuchando a través de la radio, y Dios te dice: escogeos en esta mañana, escogeos. Entonces, mire lo que yo acabo de escribir acá. Cuando uno se pone a analizar todo lo que está pasando, sequías, terremotos, tsunamis, estallidos sociales, y ahora este pánico que entra a la gente, esta pandemia que entró. Se fija, donde estamos a punto, el gobierno está a punto de decretar está a punto el gobierno de decretar cuarentena. ¿Sabe lo que significa eso? No vamos a poder salir a la calle. Ya se anunció el toque de queda hoy día. O sea, ¿se fija todo lo que hemos estado pasando en estos últimos tiempos? O sea, si somos bíblicos, son tiempos apocalípticos. Y la gente todavía está como que si no va a pasar nada. Señores, por eso que la invitación en esta mañana es volverse a Dios con todo. Por eso la importancia que tiene el que analicemos lo que sucede. Y yo quiero invitarte a analizar lo que está sucediendo, el porqué de todas las cosas. Porque déjame decirte, todo tiene una causa, todo tiene un motivo. Todo tiene un motivo del porqué de las cosas. Y todo por el pecado. Todo por el pecado. Hace poco yo salí a la radio y le decía a mi esposa: hemos venido aprendiendo del Génesis. Y en Génesis, en los primeros capítulos, recuerde que la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios ordena todas las cosas. Él ordena las aguas, las que estaban arriba, abajo, las pone en orden. ¿Y qué va a suceder? Empieza a crear todas las cosas, todas las condiciones, las empieza a dárselas para que el hombre viva bien en esta tierra. Todas las condiciones empiezan Dios a formarlas. Él empieza a poner la lumbrera mayor, la lumbrera menor, el sol, la luna, empieza a ordenar las aguas. Él ordenó todo lo hizo antes que el hombre. ¿Por qué antes que el hombre? Porque somos la creación perfecta para Él. Y Él creó para nosotros todas las condiciones en este mundo. Me gustaría que repitiera usted: todas las condiciones están dadas para servir a Dios, para vivir en Dios bien. Pero ¿qué fue lo que echó a perder? El pecado del hombre. Adán y Eva fueron puestos en el Edén y fueron puestos para que disfrutaran, pero el pecado los hizo sacar de Edén.
Dios lo sacó de la comodidad, lo sacó de la protección. En Edén, escúchelo, jamás tú vas a escuchar, le decía yo en la radio, jamás vas a escuchar o leer en Génesis, en los primeros capítulos, que Adán o Eva llamó a Adán y le dijo: Adán, Adán, el ventarrón, Adán, está corriendo viento. Dios es bueno, hermano, Dios es bueno. Somos nosotros los hombres que le fallamos a Dios. Tú y yo le fallamos a Dios. Dios es bueno. Escúchelo. Por eso todo lo que pasa es por culpa del hombre, porque todo tiene su causa. En Samuel me viene a la memoria el David. En 2 de Samuel capítulo 21, David se preguntaba, porque vino un hambre por 3 años a la tierra. ¿Y sabe lo que hacía el rey David? Se preguntaba: ¿por qué el hambre? ¿Por qué tanta hambre? Entonces, ¿no te has preguntado por qué esta pandemia? ¿Por qué este virus está matando tanta gente? Anoche mostraban en la televisión cómo camiones militares trasladaban los cuerpos en Italia. Hermano, ¿por qué tanta mortandad? ¿Por qué tanto infectado? ¿Y por qué es mundial esta cuestión? No nos hemos preguntado eso. ¿Por qué? Diga conmigo, ¿por qué? Y David se preguntaba: ¿por qué 3 años de hambre? Está bien 5 meses de hambre, 6 meses de hambre, 1 año de hambre está bien, 2 años de hambre está bien, pero 3 años de hambre, ¿no considera que es mucho? Todo tiene una causa. Todo tiene un porqué. Pero que David al preguntarse por qué había tanta hambre en Canaán, ¿y qué hizo David? Mire lo que hizo David. Y tú y yo debemos aprender de David. David oró a Dios. ¿Qué hizo? Tú y yo tenemos que orar a Dios para que Dios reprenda esta pandemia. Oró a Dios y Dios le dio la respuesta. Hermano, tú tienes un arma poderosa. Yo tengo un arma poderosa. Ay, que alguien diga amén, por favor. ¿Y cuál es el arma? La oración. La oración todo lo puede. ¿Cuántos creen que Dios nos escucha? David oró, Dios le respondió. Tú vas a orar y Dios te va a responder. Hermano, ora a Dios para que a ti no te llegue la pandemia. Ora a Dios para que a ti no te mate esta cuestión. Dios libre nuestra familia, cerque nuestra familia. Me emociona al decirlo porque es Dios el que los cerca. Los hijos de Dios tenemos todo para triunfar, tenemos todo para que Dios nos conteste, y es la oración. ¿Saben ustedes que Dios le dio la respuesta a David? ¿Saben lo que le dijo Dios a David? Es Saúl. O sea, todo tiene una causa. Esto no viene por venir. La maldad aumentará, dijo el Señor. En los postreros días, los últimos días, la maldad va a aumentar. O sea, todo es por causa de la maldad del hombre. Pero el hombre no se quiere arrepentir. Es por el pecado del hombre. Siempre hay una causa. Por eso tú y yo tenemos que preguntarle a Dios: ¿cuál es la causa? ¿Y por qué tengo temor? ¿Por qué tengo temor? ¿Sabe usted que hay tanto cristiano con temor? Si se supone que servimos al Dios todopoderoso, al Dios maravilloso, al que todo lo puede, al que cerca a tu familia, al que reprende al devorador por nosotros. ¿Cuánta gente me ha estado llamando? Y fíjese, justo la gente que me llama es gente que está alejada de Dios, que han sido cristianos. Yo creo que todos los que me están acompañando hoy día aquí, todos los que están a través del Facebook Live, de la radio, todos son hombres valientes de Dios y que están sirviendo a Dios como corresponde. Pero dentro de ese grupo también hay gente que ha estado alejado de Dios, y esta enfermedad, este virus, los ha vuelto a Dios de nuevo. ¿Y cómo los vuelve a Dios? Si somos así cuando tenemos problemas, es cuando nos acercamos más a Dios.
Ahora, si no te acercas a Dios porque ya Dios endureció tu corazón, ya eso es terrible. Yo me acuerdo cuando un día sentí morir porque me vino una enfermedad. Para mí que tiene que haber sido este virus, porque este virus ha existido de siempre. En el año 1960 se descubrió que este virus ya estaba. Hay 5 o 6 virus, ¿cómo? SEMA se llama. Lo dicen los especialistas. Y tal vez tú lo has tenido, yo lo he tenido, ¿cierto? Pero claro, ahora la cosa está terrible. Entonces, yo me acuerdo, empezó el dolor de cuerpo, tiritones, fiebre, mucha fiebre. Yo me sentía morir, me estaba muriendo. Me acuerdo que vivía en La Legua. Mi mamá, mi esposa salieron a comprar, dijeron, te vamos a dejar un ratito solo. Que yo no sentía, lo único que sentía dolor, y de verdad yo creía que me estaba yendo al patio Los Callados. Sentía morir. Y me acordé de David. Me acordé de la oración, de esta palabra. Y yo lancé un grito que dijo Bartimeo, el ciego, cuando le gritó al Señor: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Esa oración le salió del alma, le salió del corazón a ese ciego. Luego Dios hizo el milagro en él. ¿Cuántos creen que Dios va a hacer el milagro en él si nosotros clamamos a él? Jesús, hijo de David, que esta pandemia no nos mate a nosotros. Yo creo que tenemos un Dios que nos escucha. Entonces, ¿por qué tanto temor? ¿Y cuál es la respuesta? Hay mucha gente cristiana que no sirve de veras a Dios. Hay muchos cristianos que no están sirviendo de veras a Dios. O sea, hay cristianos a media. Y justamente son los que tienen temor. El temor es un espíritu diabólico. El temor no es de Dios. El temor es un espíritu del diablo. Que Dios nos ayude. El miedo son espíritus. Lo dice el Señor, lo dice su palabra. Entonces, mientras más lejanos estamos de Dios, más miedo te va a venir. Por eso yo los invito a los que están en la casa, a los que están a través de la radio: acercaos a Dios, acérquense al Señor. Hoy Dios nos está llamando. Estas cosas son muestras son muestra al mundo de que hay un Dios, que si se vuelven a Dios, Dios se va a volver a ellos. Es tiempo de volver a la casa del Señor. ¿Sabes tú que me estás escuchando en tu casa? ¿Tú estás volviéndote a Dios con tu familia? Tenemos que servirle como sea al Señor. Por eso nada ni nadie podrá impedir que sigamos predicando el Evangelio. Por eso que el Señor hoy te dice, te desafía. En medio de todo lo que está pasando, Él te desafía y te lanza la palabra de esta mañana: escogeos. Hermano, hermana, escoge tú a quién servir. O te vuelves a Dios con todo, o te vas al mundo. Como dijo Apocalipsis, cuando el ángel le habló a la iglesia, Dios le habló al ángel de la iglesia, ¿qué le dijo? O tibio, o frío o caliente, pero los tibios los vomito de mi boca. O frío o caliente. Dios te está diciendo en esta mañana: escogeos, o me sirves a mí, o aléjate de una vez por todas. Digan conmigo: escogeos. Entonces, cuando uno lee este pasaje de Josué, se da cuenta que ya han recibido de Dios lo prometido. Ellos han repartido las tierras. Porque Josué en capítulo 24, verso 15 le dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servir. Cuando Josué les lanza esta palabra, escogeos, es porque ya Josué le ha repartido las tierras. Por mandato de Dios, Dios le ha dado las tierras.
a sus hijos, a las tribus, se les ha dado. O sea, ya Dios le dio la bendición, ya Dios los prosperó. ¿Cuánta gente que hay en las casas, cuántas vidas usted conoce que recibieron de Dios y se alejaron de Dios? A esos mismos Dios le está diciendo hoy día: escoge a quién servir. Pero no te vengas a quejar ahora. Escúchelo. Ellos han repartido las tierras, o sea, ya están salvados. ¿Se ha fijado cuando alguien hace un negocio bueno y le dice: ¿cómo te fue? Me salvé. ¿Cuántos dicen me salvé? Bueno, ¿y por qué te alejaste de Dios? ¿Por qué no seguir en Dios? La Biblia dice que iremos de poder en poder, de gloria en gloria, hasta llegar a Sión. Sión en la parte más alta. Llegarás alto, llegarás arriba. No te alejes de Dios, porque si te alejas de Dios, no llegarás arriba. Todo se termina, todo se fuma. Un día hay, otro día no hay. Pero si te aferras al Señor, Él te promete que siempre Él te estará cuidando, siempre Él te estará protegiendo, Él te va a dar cobertura. Hoy siento su presencia. ¿Qué debiera causarnos eso a nosotros, señores? Alegría, diga alegría. Debiera causarnos gratitud. Deberían estar agradecidos del Señor que Dios le ha entregado lo que le ha entregado. Te ha entregado hijos sanos, te ha entregado una economía sana. Estás bien, estás gordito, estás rosadito. Asegurado. Porque aunque no... Entonces escúcheme. Estamos vivitos. Hermano, esta cuestión de este virus no ha respetado ni condición social, nada ha respetado. Nada. Que Dios nos ayude. Pero tenemos un Dios todopoderoso que nos protege de las enfermedades. Tus hijos se crían bien. Tus hijos se van a criar bien. Tus hijos van a servir bien a Dios. Entonces, ¿cómo va a ser una carga? No puede ser una carga. Para mí no ha sido una carga servir a Dios. Para mí ha sido puro poder y ha sido de ir de triunfo en triunfo. Mire, de los años que tengo como padre, de mi hija Elcita, de mi hijo River y de mi hijo Kevin, yo jamás he tenido que andarlos buscando en algún lugar. Yo me voy a acostar y duermo bien. ¿Por qué? Porque sé que ellos están bien, duermen bien. No tengo que andar preocupado. ¿Dónde andarán? ¿A qué disco los voy a buscar? ¿A dónde los voy a ir a buscar porque están drogados? No. Y eso ha sido porque un día nos decidimos con mi esposa de servir al Señor. Dijimos un día: yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a dejar todo, vamos a seguir a Dios con todo. ¿Cuál ha sido el resultado? Tener paz y tranquilidad con los míos. Jamás he tenido que andarlo buscando en una cárcel o andarlo buscando en algún lugar porque están drogados. No, jamás. Dios es bueno. Escúcheme, hermano, no es una carga servir a Dios. Si tú te alejaste de Dios, te fuiste de la iglesia, no te quejes mañana. No te quejes mañana. Dios es una bendición, no es una carga. Entonces, hermano, yo te lanzo la palabra de esta mañana. Escoge a quién servir. La orden es servir a Dios. Sirve a Dios por sobre todas las cosas. Que nada ni nadie te impida escoger. Pero una cosa, Dios no te obliga. Él te da la posibilidad de escoger. Dios quiere que tú y yo le escojamos con alegría. Con alegría. ¿Cuántos creen que Dios nos va a bendecir? Escógelo con alegría. Cuando uno lee Deuteronomio 28, cuando yo leo Deuteronomio 28, mire lo que me doy cuenta. Deuteronomio 28, capítulo 47. Mire lo que dice:
Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, por cuanto no serviste a Jehová con tu Dios con alegría y con gozo de corazón. ¿Sabe lo que le está hablando a la gente que es desobediente? A la gente que es desobediente, que desobedece a su palabra, le vienen muchas desgracias. Pero los que son obedientes, el bien y la misericordia los va a seguir todos los días. Por eso escoge seguir a Dios. No te alejes del Señor. Ahora más que nunca es hora que la iglesia se vuelva a Dios, porque los días son peligrosos. Cristian, los días son peligrosos. Hoy día no sabes, como dicen los camiones por allí, el mundo escribe. Yo me acuerdo de los camiones de la feria, cuando ella estaba en la legua, los camiones de la feria decían: solo Dios sabe si vuelvo. ¿Se acuerda o no? Claro, porque hay gente que no tiene a Dios, pero los que tenemos a Dios sabemos que vamos a volver. Esa debe ser la confianza que debemos tener. Que Dios nos ayude. Dios quiere que tú y yo le escojamos con alegría. Diga: yo voy a servir a Dios con alegría. ¿Por qué? Porque Él nos ha bendecido. A mí me sacó de lo más bajo, me sacó del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña que es Cristo Jesús y enderezó mis pasos. ¿Dónde estaríamos, hermano David? Estoy hablando a mi hermano de sanguíneo. ¿Dónde estaríamos tirados en la legua hoy día? Drogados. ¿Cuántos amigos tenemos nosotros que no pueden salir de la droga? Y que cuando vamos para allá a visitar a mi mamá a la legua, los vemos y decimos: Dios mío, mira dónde estaríamos. Y nosotros nos paseamos por las calles de ese lugar y decimos: gracias, Señor, porque tuviste misericordia de nosotros. Pero también oramos para que tenga misericordia de ellos. Por eso que tenemos que escoger a Dios. ¿Cuántos quieren escoger al Señor? Entonces ese debería ser el motivo suficiente para servir con todo a Dios, con gozo, con alegría, con baile, porque Él ha cambiado nuestra tristeza en baile. Es verdad, hay momentos en la vida que la pasamos mal, momentos pésimos, momentos que de repente quisiéramos borrarnos del mapa. Sí, hay momentos, pero escúchelo, Dios igual nos cubre. ¿Sabías que Dios te está cubriendo en este instante? Y no tan solo a ti, te está cubriendo a tu familia. Y eso debe ser motivo de agradecerle al Señor. Yo he visto gente cristiana entrar, escúchelo, a lugares felices, felices. Pero ¿por qué no sirven con alegría al Señor? Es más, a mucha gente la veo triste entrar a la iglesia. ¿Y por qué cuando los invitan a algún lado fiesta, por qué se ponen tan contentos? Como que el rostro les cambia, como que pareciera que servir a Dios es una carga. Ruti, te estoy hablando a ti. Le estoy hablando a una hermana que se llama Ruth Loyola. ¿Por qué cuando va a la iglesia va enojada? ¿Y por qué cuando la invitan a una fiesta toda contenta? Es una hermana mía, así que no se preocupe. Cuando la Biblia dice, en el Salmo dice, entrar por sus atrios con alegría. Desde el momento que te pusiste en el living de tu casa, desde el momento que prendiste el televisor y me estás escuchando por Facebook Live, por la radio, desde ese momento tú tienes que servirle con alegría. Ay, denle un aplauso fuerte al Señor. Servir a Dios no es una carga. Teniendo un Dios tan grande, tan glorioso, que te ha cuidado tu entrar, tu salir, te ha cuidado hasta este momento del coronavirus, ¿cómo no servirle con alegría? Oiga, estoy emocionado predicando. Parecería que eran 1000 personas aquí. Siento su presencia. ¿Cuántos sienten la presencia del Señor? Dios te va a bendecir. Tú que estás en tu hogar, Dios te va a bendecir. Agarra esta palabra. No va a haber virus que te va a tocar a ti. No va a haber virus que va a tocar tu morada, porque la sangre del Cordero está cubriendo tu casa. Los dinteles
papeles de tu casa están siendo cubiertos por la sangre de Cristo. Ay, que alguien diga amén, que alguien diga gloria a Dios, que alguien diga aleluya. Aleluya. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios es bueno, querido hermano. Dios es bueno. Me dan ganas de llorar porque Dios es bueno. Sella esa palabra. Séllala. Porque no hay virus que te va a tocar. Aunque andes por los virus. Yo tengo gente que está en los hospitales trabajando. Tengo hermanos que están en los hospitales trabajando. Enfermeras, doctoras. Pero ¿sabe qué? Ellas están con la palabra del Señor siempre. No les va a tocar nada. Que Dios nos ayude. Nuestros hijos estarán seguros. Escógelo. Escoge servir a Dios. El coronavirus no te podrá hacer daño. Yo lo escribí aquí. El coronavirus no te podrá hacer daño. Y aunque nos toque, se vaya la mugre. Amén. Servimos a un Dios todopoderoso, para el cual no hay nada imposible. Por eso estamos llenos de repente estamos llenos de imposibilidades. Pareciera que no hay respuesta. Entonces tenemos que escoger, o le servimos con todo a Dios, o nos vamos al mundo. Pero escúchelo, tenemos que escoger. Tenemos que escoger. Y yo voy a escoger a Dios. ¿Cuántos quieren escoger a Dios? Entonces alégrese. No sea pesimista. Y si hay alguien que tiene miedo al lado suyo, dele ánimo. Y aunque esté alejado de Dios, no le diga, esto te pasa porque estás alejado de Dios. No, dele una palabra. Dele una palabra. Y la palabra lo va a levantar y lo va a hacer volver a Dios. Yo escuchaba a mi esposa que alentaba a una hermana mía que tenía mucho miedo. Y mi esposa le dio palabra. En vez de retarla y decir, eso te pasa por no venir a la iglesia. No, le dio una palabra. Le dio una palabra. Le vamos a dar palabra a la gente. Le vamos a dar palabra de aliento a esta cuarta región. Cuarta región, de donde sea que tú seas, quien seas, a quien sirves. Lo único que te digo, que hay un Dios en los cielos que se llama Jehová de los ejércitos. El único que te puede sacar de los problemas. Vuélvete a Él, acéptalo a Él. Abre tu corazón al Señor. Él te va a cuidar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga. Dios es tu protector. Dios es tu cuidador. Predicamos en la semana que Jehová es, que Él es el que nos cuida. Él es el que nos protege. Predicamos que Él es nuestro protector. Si nosotros habitamos en Él, Él nos va a cuidar. El que habita al abrigo del Altísimo, ¿se acuerda? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero hay un salmo mayor. Hay un salmo que me encanta, eso es lo que quiero decir. ¿Se acuerdan del Salmo 23? ¿Se acuerdan del Salmo 23:1? Dice, Jehová es mi pastor. Levanta tu mano, diga, Jehová es mi pastor. Dígalo, Jehová es mi pastor. Repítanlo conmigo en las casas y en todo lugar. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Porque ahora que va a pasar el virus, ¿cuántos creen que va a pasar esta cuestión? Ahora va a venir lo otro. La escasez. Hay gente que la están despidiendo de su trabajo. Los negocios se vienen a pique. Por eso es que tienes que escoger a quién servir. Porque si escoges a Dios, Él te va a acercar. No, muy tibio tu amén. Él te va a acercar, va a cuidar todo lo tuyo. Yo hablaba por la radio y decía, esto es como cuando el pueblo de Israel vinieron las plagas. Acuérdese, lea la Biblia. Vinieron las plagas a Egipto. Oiga, ¿cuánta gente de Egipto murió? No murió un solo hijo de Dios. Porque a los hijos de Dios, Dios los protegió de las plagas. Dios te va a proteger de esta plaga. Dice Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Si dice Jehová mi pastor, nada me falta.
¿Sabe lo que está hablando? Le está hablando a la oveja. Te está comparando con una oveja. La oveja es torpe, busca el peligro, pero igual dice, escúchelo, porque la oveja, si la dejan en un lado ahí, se muere del hambre. Por eso que, escúchelo, de toda la zoología, de todo el zoológico, de la zoología, el único animal que necesita un pastor es una oveja. Tú no ves a una vaca con una oveja, o con un pastor. Tú no ves a un toro con un pastor. No ves a una. No, el único que necesita una oveja, un pastor, se llama oveja. Por eso que Dios nos compara con oveja. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Diga, nada me faltará. Porque si tú tienes a Dios como pastor, aleluya, gloria a Dios, nada te va a faltar. En lugares de delicados pastos te hará descansar. En lugares de delicados pastos te hará descansar. Porque el pastor busca el mejor pasto para que descanse la oveja. Se dice que hay unas piedras puntúas. Como la oveja es torpe, se echa en cualquier lugar. Y esas piedras puntúas no dejan que la oveja descanse bien. Como la oveja es torpe, aunque le duela, se queda igual. No se retira, se queda igual allí. ¿Qué va a pasar cuando venga a producir la lana que tiene que producir? No va a producir la que tiene que producir. ¿Por qué? Porque no descansó bien. Pero cuando tú escoges a Jehová por tu pastor, Él te lleva a delicados pastos, a pastos finos. El pastor busca donde no hay piedrecilla, y si hay piedra, Él la saca para que la oveja descanse bien. Aleluya. Dios te va a hacer descansar bien para que seas productivo. Diga conmigo, Jehová es mi pastor. ¿Cuántos creen que nada nos va a faltar? Termino con esto. Si hay algo que a Dios no le agrada, es que tú te alejes de Él. Por eso la palabra de esta mañana es: escogeos a quién servir. Y me encanta la palabra de Josué: yo y mi casa. Dígalo por favor todos en su casa y aquí. Diga: yo y mi casa serviremos a Jehová. La pregunta en esta mañana, para que cerremos esto: ¿a quién vas a servir? ¿Puedo oírme más allá? Estoy atrapado aquí, yo no acostumbro, yo soy muy histriónico para predicar. La pregunta es, tú me dices, hermano querido, mírame bien, mírame mis ojos verdes. ¿A quién tú escoges? O sirves con todo a Dios, dije con todo, o no le sirves. Esto va a pasar, pero escúchalo, son los últimos tiempos. Tú tienes que volverte a Dios. Yo creo firmemente que este es un tiempo de la iglesia. Es donde Dios va a volver a su gente a la iglesia. Nuestras iglesias se van a repletar. Se van a repletar. Porque Dios te está diciendo: escogeos a quién servir. Él no te pone ninguna obligación, pero Él te dice en esta mañana: escogeos a quién servir. O a Dios, o te vas al mundo a escoger a lo que el mundo te da. Pero lo único que te sé decir, que para este mundo no vienen días mejores. Lo peor está por venir al mundo, mas para los hijos de Dios está por venir lo mejor. Pronto sonará la trompeta final. Los muertos en Cristo, dice la Biblia, que resucitarán primero. Y luego los que no hemos quedado aquí, si es que nos quedamos acá, volaremos junto con Él en el aire. Aleluya. Esa es la esperanza de todo cristiano, que iremos a vivir con Él eternamente. Amén, hermano. O sea, ¿hay buenos días para nosotros? Claro que los hay. ¿Hay mejores días? Lo mejor está por venir. Te apunto a ti. Escoge en este día. ¿Te vuelves a Dios con todo? ¿Todo o nada? Tira tus manos, diga: todo o nada. Pero yo me voy a volver con todo. Amén. Y no tengas miedo de decirlo. Ay, ahora porque estás en peligro. Sí, sí. Porque tal vez Dios use esto para que tú te vuelvas a Dios. Porque Dios va a hacer lo imposible para recuperar a sus hijos. Ninguno de ellos se va a perder.
Vamos, dale el mejor aplauso al Señor. Amén. Que Dios te bendiga. Que suba.